Así que chévere. Freddy, no te preocupes, cualquier problema que haya, él se va a quedar grabado. ¿Ya? Chévere. Y en caso de que algo se les pase y todo, este repaso va a volver a hacerse en el futuro. ¿Ya? Porque la idea es darle al menos 3 vueltas a todos los repasos que hemos hecho hasta ahorita. Y obviamente ahondando un poco más en temas que son más complejos, ¿no? Gineco vamos a tener que darle otra semana luego, pero como ya hicimos el repaso, vamos a poderlo hacer más rápido otra vez. Listo. Oigan. Entonces, hablamos acerca de todo el abdomen agudo, ¿no? Pero vamos ahora a la diverticulitis. Está buenazo. ¿Ya? Entonces, la diverticulitis primero nace de ¿qué? De la enfermedad diverticular, ¿no? Chévere. Ahora, hay distintos tipos de divertículos. Están los divertículos... Estamos ahorita en la primera vuelta. Hay divertículos verdaderos y divertículos falsos, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre los divertículos verdaderos y falsos? Es la muscular. Los verdaderos tienen muscular y los falsos no. Usualmente, los falsos son adquiridos. ¿Ya? Y los verdaderos son congénitos. Chévere. Dentro de los adquiridos, el principal factor de riesgo para diverticulosis, yo los escucho, ustedes saben cuál es, correcto. Es constipación, ¿no? ¿Bueno? Ahora, el problema está dónde están los divertículos, ¿no? Usualmente los divertículos falsos van a estar en el colon. Chévere. Y la ubicación de los divertículos en el colon con respecto a la tenia mesentérica. Entonces, cuando estudiamos las tenias mesentéricas, tenemos que hablar acerca del borde mesentérico, que es el que le da la irrigación. Una tenia aquí, otra tenia aquí. Bueno, en realidad no es así. La tenia está acá abajo. Aquí, 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 ¿no? Están en el borde... ¿Están en qué borde? Están en el borde mesentérico. ¿Y por debajo de qué tenias? De las tenias antimesentéricas, ¿ya? Entonces, están ¿dónde? En el borde o en el lado mesentérico. Y están debajo de las tenias. ¿Pero qué tenias? Antimesentéricas. Eso puede ser un poco engorroso y puede marear un poco, pero hay que entenderlo. ¿Y qué capa no tienen? La capa muscular. ¿Y por qué se producen? Por constipación. Muy bien, excelente, Gerson. Ah, Gerarón, hola. Localización más frecuente de divertículos del colon va a ser en el sigmoides, ¿ya? En el sigmoides va a ser la localización más frecuente de divertículos en el colon. Y todo aquello cuando les pregunten que sangra en el colon es del lado derecho, ¿ya? En el colon ascendente. Pero lo más frecuente va a ser así. Ah, ya. Y si te dicen de alguna situación divertículos duodenales, ¿dónde son más frecuentes? En la segunda y la tercera porción, ¿no? Chévere. Bacán. Listo, entonces seguimos. ¿De qué lado sangran más los divertículos? Y acá está lo que les decía. Los divertículos sangran más del lado derecho o del colon ascendente. Ya todo aquello que sangre, lo que va a sangrar con más frecuencia es el colon ascendente. ¿Ya? Por ejemplo, si estudiamos cáncer colorectal, ¿cuál es el cáncer que sangra? El ascendente. ¿Por qué? Porque se forma una protrusión tipo polipoidea. Y en cambio, el que más se obstruye es el del lado derecho, el lado izquierdo. Pero si te preguntaran cuál se obstruye todo el colorectal, obviamente es el del recto el que más se obstruye. Pero para examen es así como les dije. Lado derecho sangra, lado izquierdo se obstruye. Y lo mismo pasa con los divertículos. Y el diagnóstico para la enfermedad diverticular que sangra es la colonoscopia. Muy bien, chévere. Ahora, si yo te digo dolor en fosa ilíaca izquierda más fiebre en un anciano con estreñimiento, ¿cuál es el diagnóstico? Obvio, tienen mucha razón. El diagnóstico es diverticulitis. Chévere. Ahora sí, vamos. Entonces tú tenías que la diverticulosis, la enfermedad diverticular, tienes la diverticulitis y es la progresión. Listo. Entonces, vamos para acá. La diverticulitis se presenta todavía en qué pacientes? En pacientes que eran ancianos con estreñimiento. Y es una salida por debajo del borde por debajo de en el borde mesentérico, por debajo de las tenias antimesentéricas.
y es producto de la constipación, ¿no? Muy bien. ¿Y es más frecuente en qué lado? En el sigma. Chévere. El curso es agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tienes que tener dolor visceral y luego tienes que tener dolor parietal. Y ahora sí, el método diagnóstico de elección va a ser ¿cuál? Va a ser la TAC con contraste, chicos. Y contraindicados, están contraindicados el enema y la colonoscopía. ¿Ya? Entonces, diagnóstico de elección y quizás incluso inicial, ¿no? La TAC con contraste. ¿En qué patología ustedes solicitan de elección enema varitado? ¿En qué patología se solicita como diagnóstico de elección el enema varitado? El enema varitado en un niño que tiene 3 años, entre 4 a 9 meses, que ha presentado sangrado con heces de Grosella. Correcto, invaginación, ¿no? Muy bien, listo. Bacán. Ahora, luego de que, recuerden, ustedes siempre tienen que plantearse el abordaje DETS, ¿ya? El abordaje DETS es diagnóstico, estratificación, qué buena música de rayos. El tratamiento, que es de acuerdo al nivel de estratificación, y posteriormente el seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Listo. Entonces la estratificación en el Hinchey puede ser Hinchey 1, Hinchey 2, Hinchey 3 o Hinchey 4. Bacán. Entonces el Hinchey 1, ¿qué es? El Hinchey 1 es una colección pericólica. El Hinchey 2 es una colección pélvica o un absceso pélvico, ¿ya? ¿Y cuándo se drena un absceso en caso de que tengas diverticulitis? Díganme mientras lleno esto. 3 es peritonitis purulenta y 4 es peritonitis fecaloidea. Chévere, listo. Y ahora el tratamiento para cada una va a variar, porque no todas se tratan igual, ¿ya? Y acá tenemos que hablar acerca de todas las colostomías que van a tener que hacer ustedes en el futuro. Y ahora sí, vamos. Tienes una diverticulitis 4, una Hinchey 4. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Correcto, está muy bien. Los abscesos se drenan cuando son por encima de 5 centímetros, ¿ya? Ahí se drenan los abscesos. Por debajo, solo antibiótico terapia. Ajá. Entonces, diverticulitis Hinchey 4. ¿Cuál era el tratamiento? Era hacer una colostomía más Hartmann. Y acuérdense, Hartmann son 2 cabos. Es un cabo que lo dejas abierto y el otro cabo lo sacas, pero lo dejas cerrado. Chévere. Y acá alrededor tienes que poner la bolsa de colostomía. Tienes que cuidarla. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la bolsa de colostomía? De que tengas una colectomía tipo Hartmann o cualquier tipo de colectomía con su bolsita. Bueno, una colostomía en realidad. ¿Cuál es la complicación más frecuente? La dermatitis, ¿no? Y aproximadamente los pacientes que les haces Hartmann, usualmente casi nunca los vas a recanalizar porque tienen mal pronóstico. Chévere. Y acá está el video que les decía. Miren. Entonces, no, eso está mal, ¿ya? Es más de 5 centímetros, se hace drenaje, ¿ya? En el 1 y en el 2. Chévere. Listo. El manejo de la diverticulitis grado 3, ¿cuál era? Ya miren, aquí tienes que verificar algo. Si el tejido es viable y está bien, es una colectomía más una anastomosis, ¿ya? Y es exactamente lo mismo que haces hacer. ¿En qué patología? Hay otra patología en la que haces colectomía más anastomosis, pero si viene inestable hemodinámicamente, con peritonitis, y está mal y ese tejido es no viable, haces colectomía más Hartmann, que se presenta en varones ancianos de la sierra. ¿Cuál es la fístula más frecuente en la diverticulitis? Y en realidad es la causa más frecuente de esta fístula. Es la colovesical, ¿ya? La fístula colovesical. Chévere. Pero ahora, si tú plantearas las fístulas en mujeres, recuerden, la fístula más frecuente, las fístulas en mujeres, usualmente las que son entre la vejiga y el canal vaginal, o las uretrovaginales, se presentan ¿en qué pacientes? En pacientes con trauma obstétrico en países en vías de desarrollo. Y en pacientes por una cirugía con pocas medidas de bioseguridad en países desarrollados, ¿ya? Chévere, muy bien. Colo vesical, Consuelito. Peritonitis primaria versus secundaria, ¿cómo las diferencias? Y aquí tenemos que hablar acerca de las peritonitis. Bacán. Imagina que tuviese tu peritonitis acá. Bacán. Díganme una contraindicación para la paroscopía. Una nada más. O dos, ya, dos. Entonces tienes peritonitis primaria, tienes peritonitis secundaria y luego tienes una peritonitis terciaria. Bacán. Listo. La primaria es cuando tienes una lesión
hay una lesión. Puedes ubicarla, usualmente cuando tienes... Es quirúrgica netamente, ¿no? Y una peritonitis secundaria. ¿Cuál es la peritonitis secundaria? Es por una lesión no ubicable. Usualmente es por traslocación, ¿no? Se traslocan todo el capilar peritoneal y el manejo es antibiótico. Chévere, pero hay unos criterios y acá sí los voy a esperar. ¿Cómo se llaman los criterios que usas para diferenciar una peritonitis primaria de una secundaria? Los espero. Cirrosis. PD. ¿Cómo se llaman los criterios para diferenciar una peritonitis primaria de una secundaria? Imagino que ya debe haberles llegado la pregunta. Correcto, los criterios, muy bien, Trisha. Los criterios que se usan son los criterios de Runyon, ¿ya? ¿Por qué? Porque los criterios de Runyon lo que plantean es lo siguiente. Que el problema de que si tú no entras a sala con una peritonitis primaria, la mortalidad se eleva, es por el 90%, pero igual, si tú metes a sala a una paciente que tiene peritonitis secundaria, igual la mortalidad es del 90%. O sea, si metes a sala al equivocado, se mueren. Y chicos, aunque todo esto parezca tan lógico y una vaina así, es frecuente. Y los criterios de Runyon lo que agarran y dicen es esto. Es que ya, lo primero que tienes que preguntarte es ¿cuándo va a ser una peritonitis primaria? Cuando es polimicrobiana, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente las secundarias son un monogermen. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Cuándo va a ser una primaria? Ya, una primaria va a ser cuando tenga la glucosa muy baja. Listo. ¿Por qué? Porque tengo hartas bacterias, ¿no? Chévere. Y ahora, el patógeno más frecuente en cirrosis que produce peritonitis es E. coli. En un niño con síndrome nefrótico es neumococo. Y en un paciente que tiene diálisis, o bueno, diálisis peritoneal, es Staphylococcus epidermidis, ¿no? O un coagulasa negativo. Listo. O acá vas a tener también que el LDH por encima del límite superior. No 2/3, sino el límite superior. El valor superior. Normal superior. Listo. Bacán. Y esos son los criterios que vas a usar. Absceso intraabdominal más frecuente. El absceso intraabdominal más frecuente... la cirugía, la patología que te deja más abscesos intraabdominales es la apendicitis, porque es la causa más frecuente de abdomen agudo. Y el absceso más frecuente es el absceso subfrénico, ¿ya? Listo. Causa más frecuente de peritonitis, obviamente va a ser la apendicitis. Y dentro de la apendicitis está el absceso subfrénico y todo lo demás. Causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado en operados y no operados, ¿ya? En operados, obviamente va a ser bridas y adherencias, y en no operados va a ser hernias. Chévere. ¿Cuál de todas... el TPA juega algún rol en la formación de las bridas y adherencias? Mientras avanzamos, ya, listo. Causa más frecuente de obstrucción colónica en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. En desarrollados, ¿cuál era? Ustedes se la saben a full. Es cáncer de colon, ¿no? Cáncer colorectal. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, muy bien. Y en vías de desarrollo, ¿cuál es? Vólvulo de sigmoides, ¿ya? En Perú, quizás es la más frecuente de todas. Chévere. ¿Cuál es el examen inicial para obstrucción? Y ahora vamos acá. Entonces estamos ya en abdomen obstructivo. Recuerden que hablamos acerca de... Alta no es alta netamente, es intestino delgado, ¿no? Chévere. Y acá tenemos que hacer un disclaimer. Hay obstrucciones que son bajas. Hay unos que dicen que son medias. Y otros que dicen que son altas, ¿no? Chévere. Usualmente usan el ángulo de Treitz y toda la cosa. Pero ya bueno. Lo que quiero decirles es esto. Mientras más baja sea la obstrucción, va a haber más signos de distensión, ¿ya? Más precoces. Mientras más alta sea, van a haber más náuseas y vómitos. Mientras más baja sea, van a haber más vómitos fecaloideos.
Si es alta, la distensión va a ser ¿dónde? Solo en el epigastrio. Chévere. El examen inicial es la radiografía, ¿ya? Y usualmente tienes que buscar signos, como van a ser niveles hidroaéreos, asas extendidas. Y si yo les digo esto, signo del cutoff, así se llama, signo cutoff Bowel. Así se llama ese signo. ¿En quién lo ven? Y ahorita les digo en quién lo ven. Claro, pero te están preguntando examen inicial, Helen. No te están preguntando examen de elección. Claro, la guía Bologna recomienda. Es más, lo que quería hablarles era de esto. Hay pocas indicaciones para hacer una radiografía, ¿ya? De abdomen. Usualmente las que yo manejo son COP, ¿ya? Que es COP, quiere decir, porque yo me acuerdo que tienes mucha razón, hay un artículo que habla acerca de radiografía de tórax, de abdomen, y solo se pide en 3 situaciones. Cuando tienes sospechas que cálculos, chévere. Cuando sospechas obstrucción, porque son en las que de verdad puede ser útil, y cuando sospechas perforación. Esas son las 3 situaciones. Y tienes razón. Y es más, en la guía que me acabas de... No, en la Sociedad Americana de Radiología plantea que estas son las 3 indicaciones para pedir una radiografía de abdomen. Más allá de eso, no hay. ¿Ya? Y también justo ahora se está hablando acerca de que tenemos que eliminar el perfil abdominal para diagnosticar para cualquier causa de abdomen agudo. La tienes que tener clara para pedirla, ¿ya? Chévere. Y acá, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción en el recién nacido? Pues obviamente son las atresias yeyuno-ileales. ¿Y cuál más que las duodenales? ¿Ya? Listo, vamos. Causa más frecuente de peritonitis en el recién nacido va a ser la enterocolitis necrotizante. Y ya hablamos de toda la enterocolitis necrotizante. Chévere. ¿A partir de qué grado de enterocolitis necrotizante van a encontrar ustedes neumatosis intestinal? Y otra pregunta. ¿A partir de qué grado de enterocolitis necrotizante ustedes van a encontrar neumoperitoneo? ¿Y a partir de qué grado encuentran hematoquesia? Según la clasificación de Bell. Listo. Correcto. Colon cut-off sign. ¿Cuál es el colon cut-off sign? Manejo inicial de obstrucción intestinal. Ya miren. Entonces, lo que yo haría en este caso... Ya, acá sí quiero hablarles. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, el manejo siempre va a ser primero A, B, C, D, ¿ya? Sea lo que sea. Tu manejo siempre va a ser A, B, C, D. Vas primero a asegurar la vía aérea, luego vas a agarrar y vas a poner todas las cosas, y luego vas a breathing, vas a hacer campos pulmonares, luego vas a hacer y vas a hacer circulación. Así que vas a hacer cloruro de sodio, vas a agarrar y vas a valorar el déficit neurológico, vas a valorar exposiciones, y luego en tu segunda revisión, lo que harías luego hacer tu pequeña historia es poner la zona nasogástrica que tú quieres y todo, ¿ya? Pero si te preguntan, pero ahora, actualmente, no te van a dar esas claves. Usualmente si te lo van a dar, porque la gente ha hecho un montón de chongo, es que te van a decir ambos, ¿ya? Ambos a la vez. Y usualmente es un manejo para esperar y evaluar todo, ¿ya? Chévere. Ahora sí, ¿cuál es el signo que que va a presentar el vólvulo de sigmoides? Entonces vamos a venirnos para acá, porque estamos hablando de obstrucción intestinal. Obstrucción baja. Y acá tenemos el vólvulo de sigmoides. Usualmente el factor de riesgo es dólico megacolon. ¿Qué patología te produce un megacolon y a la vez un megaesófago y a través una cardiomiopatía dilatada con bloqueo de rama derecha de las de His? Correcto, signo del grano de café. Igual signo del ACE en omega, ¿no? Muy bien, grano de café. O el asa de omega. Acá. Listo, sigamos. Entonces, tienes un vólvulo de sigmoides. Y lo primero que tienes que preguntarte es, oye, man, ¿estoy en las primeras 12 horas? ¿Estoy luego de las 12 horas? Despido mi sesión. Estoy en clase. Despido mi sesión. Tengo examen. Jano. Entonces, ¿tienes si es menos de 12 horas o es más de 12 horas? ¿Ya? Si es menos de 12 horas, ¿qué vas a hacer en este paciente? Pues si es menor a 12 horas, vas a hacer una devolvulación por colonoscopía. Y si no responde, recién vas a una cirugía programada.
Pero si es mayor a 12 horas, tienes que dividirlo en no complicado, porque eso lo vas a ver dónde. Lo vas a ver dentro de la cirugía. Vas a evaluar cómo están los bordes, vas a ver si el intestino está necrosado, vas a ver si puede haber riesgo de que va a va a haber anastomosis favorable o no y demás, ¿ya? Si es no complicado, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una colectomía más anastomosis. Término terminal. La anastomosis, bueno, perdón. En realidad no es término terminal. La anastomosis, ¿cómo es mejor? Si la haces término terminal o la haces lateral. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La término terminal o la lateral? Chévere. Y la complicada, obviamente, hacer endectomía más Hartmann. Bueno, mientras me responden eso, seguimos avanzando. Listo. Entonces, el bolo de sigmoides tiene 4 grados, ¿ya? Y vamos para acá. Es importante que lo sepan. La verdad, no tanto. Pero por si acaso tienen que saberlos. Correcto. La mejor es lateral, ¿no? Tienes 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces vamos. El grado 1 es, a ver, menos de 180, más de 180, más de 180 y más de 180. ¿Tiene sentido? ¿Qué sentido? Sentido antihorario. Chévere. El primero es asintomático. El segundo es que tiene síntomas que está obstruido, pero todavía puede ser que reversible con desvolvulación. El tercero es que tiene obstrucción completa, pero no hay daño vascular. O sea, estás bien. Y el cuarto es uno que sí tiene daño vascular. En última instancia, podrías deber, solo cuando te hagas un examen, siempre comienza por el primero. El primero es menos de 180 y está ok, no tiene síntomas. El último es el que tiene más de 180 y está mal. Eso vas a tener que hacer ¿Qué tipo de colectomía harías en el grado 4? Queda para ustedes. Entonces, ahora, aparte de eso tenemos causas de obstrucción del intestino delgado. ¿Pero qué tipo de intestino delgado? Bueno, tenemos en realidad intestino delgado es per se solo uno, ¿no? No sé qué hablo. Ya bueno, entonces tenemos a las hernias. La hernia de Spiegel, ¿por dónde sale? La hernia de Spiegel sale a través de la línea semilunar y el borde lateral del recto anterior, y que contiene intestino delgado. Entonces vamos a dibujar nuestro abdomen y por acá estaría la hernia de Spiegel. Ahora acá, ¿qué hernia es la que saldría por acá? Y luego te voy a dibujar otra cosa que acá, que no es una hernia per se, sino es que se está abriendo así. Listo, a ver, esta es la hernia de Spiegel. En la línea semilunar. Esta es una hernia epigástrica. ¿Cuál es el contenido de la hernia epigástrica? ¿Qué contiene la hernia epigástrica? No, la línea alba está acá. La línea semilunar es la que está acá al costado. ¿Ya? Contiene epiplón o grasa. Chévere. Y esto de acá que les dibujo acá al medio es una diástasis de rectos. ¿Ya? Acá. Chévere. Sigamos. Hernia epigástrica. La clínica... A ver, entonces todas las hernias, al final lo que te van a producir con más frecuencia es la sensación de masa. Excepto una. La hernia epigástrica... Ah, ya. Y aquí hay otra hernia, que es la hernia umbilical, ¿no? Okay. ¿Qué porcentaje de gestantes te hacen una hernia umbilical al final de la gestación? Y por lo tanto no tendrías que operar a todas. Correcto. La clínica más frecuente de la epigástrica es el dolor, ¿no? Okay. Y el contenido más frecuente es el epiplón o la grasa preperitoneal. Chévere. ¿La hernia umbilical es más frecuente en quiénes? Es más frecuente en gestantes y en recién nacidos. Listo. Bacán. Y en gestantes llega a ser el 90%. Porque estaba esperando que me respondan. Pero bueno, no importa. Ahora la hernia. Todas las hernias tienen componentes. ¿Ya? Y ahora tienes que diferenciar entre hernia versus eventración. Eventración. Ahora. ¿Cuál es el problema de la eventración? Ya, la eventración es por un agujero creado, es por un agujero normal. Correcto, la hernia tiene un saco, un contenido y un anillo. Muy bien, chévere. Okay. Y la eventración es por un agujero creado. La hernia es por un agujero anatómico, ¿ya? La diástasis de rectos, ¿qué no tiene? No tiene un agujero, no tiene un saco, no tiene contenido, no tiene anillo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la rotura de una anastomosis? Se llama una dehiscencia, ¿ya? Y ahora tenemos que hablar acerca de las complicaciones por días. Bueno, y hay que meternos en lo Meredith Grey, ¿ya? Menos de 48 horas o en el primer día, ¿cuál es la complicación más frecuente y clásica que te da fiebre? Porque estamos hablando de fiebre. Va a ser la atelectasia, ¿no? Muy bien. Chévere.
A partir del quinto día o del sexto día vas a presentar ¿qué cosa? Vas a presentar los abscesos y vas a presentar las dehiscencias. Chévere. Ahora, a partir del tercer día ya puedes presentar itus y neumonías. Y en el segundo día ya puedes presentar ¿qué cosa? Flebitis principalmente, ¿no? Chévere. Y luego, mientras pasa el tiempo, puedes presentar TEP también, ¿ya? Pero lo que quiero que aprendan es esto de aquí, que es la telectasia. El diagnóstico de elección de una telectasia es una radiografía, ¿ya? Y el tratamiento de la telectasia es simplemente terapia respiratoria, ¿ya? Chévere. Seguimos. Bacán. Ahora, una hernia deslizada es una hernia en la cual el contenido forma parte del saco, ¿ya? ¿Listo? La hernia más frecuente, ¿cuál es la hernia más frecuente de todas? La inguinal. Entonces tienes ahora las hernias inguinales y tenemos que hacer un zoom acá. Entonces tenemos acá hernia inguinal superior, inferior y acá está. ¿Cuál es la estructura que va a diferenciar una hernia inguinal directa de una indirecta? Y la directa es esta y la indirecta es esta. Es la... Correcto. La estructura que dicen los vasos epigástricos inferiores, ¿no? ¿Bacán? Inferiores. Y la hernia más frecuente es la hernia inguinal indirecta. La hernia inguinal directa es la otra. Y ahora sí, ¿cuál protruye por el triángulo de Hesselbach? Correcto. La hernia inguinal directa es una debilidad de la fascia transversalis, ¿ya? Y sale por ahí, por el triángulo de Hesselbach. Está medial a los vasos epigástricos, es más frecuente en ancianos. Y la hernia inguinal indirecta sale lateral a los vasos epigástricos, ¿ya? Es producto de una permanencia del conducto peritoneo vaginal. Y ahora, ¿qué otra patología se produce porque no hay una obliteración completa del conducto peritoneo vaginal? Que te da un signo de la transluminación positiva. Y es un acúmulo de líquido ¿en qué túnica? ¿En la túnica vaginalis o en la túnica albuginia? ¿Listo? Ahora vamos para acá. Y aquí es donde tenemos que definir los tipos de hernias, ¿ya? Y para eso vamos a irnos para acá otra vez. Entonces tú tienes una hernia, ¿ya? Y la hernia puede ser reductible o irreductible. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad que la hernia pueda reducirse, ¿ya? Y si la hernia no puede reducirse, entonces tienes una hernia incarcerada o tienes una hernia estrangulada, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia de ambas? Ah, ya. Un rato, chicos. Los voy a dejar unos 3 minutitos, por favor. Tengo que hacer algo importante.
Chicos, disculpen, un problema técnico con mi madre. Que tenía que dar un examen virtual. Bueno, ustedes saben, ¿no? Que la virtualización ha llevado a todos. Chévere. Y tenemos que apoyarnos entre todos y ya está. ¿Qué pedido quieres hacer para mañana? Ustedes díganme lo que quieren hacer mañana y lo pactamos. Listo, entonces vamos a continuar con el repaso de cirugía. Bacán. Hitler está con su verdadero nombre. Ya miren, entonces, ¿cuál es la diferencia de una hernia inguinal encarcerada versus estrangulada? La estrangulada tiene compromiso vascular, ¿ya? Miren, a grosso modo, así cuando estén en sala, ambas de estas, pues cuando estén en cirugía, ambas de estas se denominan complicadas. Y las dos deberían entrar netamente, quizás deberían entrar a sala, ¿ya? Ahora, dentro de las que son reductibles, tienes la coercible, tienes la incoercible. La coercibilidad es la capacidad de la hernia de que una vez introducida pueda volver a salir, ¿ya? Es su terquedad. La incoercible es aquella que no puede reducirse y va a seguir saliendo cada vez que quiera, ¿ya? Chévere. Ahora, y la coercible la dejas y la metes y ya se quedó ahí dentro. Muy bien. Entonces ya tienes todo tu abordaje de hernias. Lo siguiente que tienes que hacer es agarrar y plantearte las hernias difíciles. Las hernias que nadie, o bueno, que un montón de gente sabe, pero que se olvidan al leer el examen. Así que tienes la hernia de Littré, tienes la hernia de Richter, tienes la hernia de Garingiot y tienes la hernia de Amant. La hernia de Littré es la que más, es la que única que quizás que vas a recordar, ¿ya? Y la única razón por la que yo recuerdo la hernia de Littré es que es la de Meckel. Ya yo acuerdo de esto, ¿por qué? Porque yo me imagino a Meckel, que es un niño, haciendo pis en la litrera. La de Richter es la del borde antimesentérico. Chévere. La de Garingiot es la de Garingiot, tiene una C, y esta C es de C de crural. Es una apendicitis o un apéndice en una hernia crural. Y la de Amyant es un apéndice en una hernia inguinal. Chévere, muy bien. ¿A cuántos centímetros? Listo, entonces sigamos. Bacán. La hernia más frecuente que se estrangula en ancianos y mujeres. Acá no estoy siendo la más frecuente en mujeres, porque igual sigue siendo la inguinal. Pero ¿cuál es la que más frecuentemente se estrangula? Se estrangula la hernia crural, ¿no? Bacán, la crural se estrangula. Y ahora. ¿Listo? Ahora, tenemos que hablar acerca de las hernias según Nyhus. Y para eso vamos a borrar toda nuestra cosita de acá, porque ya hemos hecho abdomen agudo perforado la clase pasada. Y solo hay que hacer lo siguiente. Hay que agarrar y hacer nuestro Nyhus. Entonces, ¿cuántos Nyhus tienes? ¿Cuántos Nyhus conocen? Entonces, hay 3 Nyhus, ¿no? Chévere. Nyhus es una clasificación basada directamente en qué tipo de hernia. ¿La hernia inguinal directa o la hernia inguinal indirecta? Nyhus está basada en hernia inguinal indirecta, ¿ya? Nyhus gira en torno a la hernia inguinal indirecta. Correcto, las 4 son las que recidivan, ¿no? O sea, todo Nyhus gira en torno ¿qué? A indirecta. Es una clasificación indirectocentrista, ¿ya? 1 es una indirecta que no hace nada. 2 es una indirecta que agarra y genera un desplazamiento. O sea, está hinchadita, ¿ya? Ahora, las que tenemos que aprender es estas de acá. 3A, 3B y 3C. Listo. 3A, a ver, vamos en orden. Entonces, la C es de crural. Ahora, tenemos si es directa o indirecta. ¿Y cuál está primero? Tiene primero la D, ¿no? Chévere. La 3A es la D, que es la hernia inguinal directa. Y la 3B es la indirecta. Y ahora tenemos que agarrar y plantear cuál es la hernia recidivante, que es la hernia 4. ¿Ya? Las recidivantes son las 4. Igual, 4C es recidivante crural. Listo. Y ahora, hernia inguinal indirecta en Nyhus. 1 era una hernia inguinal que no hace nada. La 2 es la que dilata el anillo, pero no mueve los vasos epigástricos. Y la 3B es la que mueve los vasos epigástricos. Yo les sugiero que lo estudien así. Primero ponen las que no son indirectas y luego estudian por severidad las indirectas. ¿Ya? Chévere. Ahora, vamos a las técnicas de elección. Dentro de las técnicas del manejo de hernias, nosotros tenemos que definir a ver, todas las técnicas que vamos a hablar ahorita, técnicas, son para las hernias inguinales directas o indirectas.
Son para las hernias inguinales directas, ¿no? Todas las técnicas que van a reforzar la fascia son para las directas. Y tienes técnicas con tensión y tienes técnicas sin tensión. ¿A qué se refiere con eso? A que vas a generar tensión entre las fibras musculares. Y estas también son sin malla. Y estas acá son con malla. Chévere. No. A ver, chicos. La hernia inguinal indirecta se trata sencillo. Solo tienes que obliterar el conducto peritoneo vaginal. Nada más. O puedes colocar una malla que tiene un nombre. La malla, cuando colocas malla en una hernia inguinal indirecta se llama técnica de Gilbert. ¿Ya? Chévere. Entonces, tienes que plantear técnicas. ¿Cuál es la técnica de elección en hernia inguinal directa con malla? Con malla, entonces sin tensión. ¿Cuál es? La técnica de Lichtenstein, que es que pones una malla de polipropileno. Entonces, el polipropileno sería un material absorbible o un material no absorbible. Y la de McVeigh ni siquiera es la técnica de elección en zinc malla. Sería con polipropileno con no absorbible, ¿no? No absorbible. Porque obviamente lo estás colocando, así que tienes una pepasa ahí. Ahora sí, tienes la técnica de McVeigh y tienes la técnica de Bassini. Y aparte, la mejor técnica recomendada por la guía del 2019 o 2018, 2018 porque, no, 2019 porque está en la universidad, es la técnica de Showlis. ¿Ya? Showlis es la que mejor pronóstico tuvo entre todas las técnicas que eran sin malla. Entonces, la técnica de McVeigh es de C de tendón conjunto. Y eso lo decía el doctor Andretti, que estaba antes en Villamédico. Y la técnica de Bassini tiene una I, que es de ligamento inguinal. ¿Pero qué estás uniendo? Estás uniendo el tendón conjunto. Porque recuerda que el tendón conjunto es la pared superior ¿de qué? De todo el canal inguinal, ¿no? Entonces, McVeigh con la C gigante de tendón conjunto al ligamento de Cooper. Y Bassini con una I gigante de tendón conjunto al ligamento inguinal. ¿Ya? Chévere. En Canadá. Listo. Técnicas para hernias recidivantes. Ya. Cuando tienes una hernia recidivante, lo que tienes que hacer es una técnica de Nyhus, ¿ya? Y cuando tienes hernias bilaterales, lo que vas a hacer es una técnica de estopa, ¿ya? Lo que quiero que aprendan es esto, porque ha venido en el examen de su especialidad de cirugía. Las hernias recidivantes. ¿Cuál es la técnica de elección? La Nyhus. ¿Y qué es más Nyhus en hernias? La clasificación, ¿no? Chévere. Ahora sí, vamos. Ya hicimos esto, obstrucción ya le hicimos, que está súper fácil. Trastorno hidro... ya. Ahora hay que hablar de los trastornos hidroelectrolíticos en obstrucción alta y baja, que ya para acabar todo. En las altas, como el paciente está vomitando, ¿qué está perdiendo? Hidrógenos, ¿no? Así que va a tener hidrógenos bajos, por lo tanto va a ser una alcalosis. Además está perdiendo potasio y además está perdiendo cloro, porque el cloro se va junto con esto, porque sí, así que va a tener una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipercalémica. En cambio, en la baja, el paciente está perdiendo agua, ¿ya? Y el hecho, bueno, en realidad no está concentrado de manera adecuada, así que va a haber una contracción del volumen, ¿ya? Y en ese proceso de la contracción del volumen, que es lo mismo que pasa con la diarrea, va a haber acidosis metabólica con hiponatremia, ¿ya? Entonces, ¿la contracción del volumen produce hipocalemia o produce hipercalemia? Y acá está lo que les decía, las peritonitis primarias con causas más frecuentes. Y vamos para acá. Acá está. Entonces, en un niño con síndrome nefrótico, ¿cuál es lo que tiene esto? Neumococo. En un adulto con cirrosis, ¿cuál era? E. coli. Y en un usuario de hemodiálisis, Staphylococcus epidermidis. Chévere. Ahora, peritonitis terciaria, ¿qué es? La peritonitis terciaria es una secundaria que no respondió al tratamiento. Y se ve sobre todo en inmunosuprimidos o en pacientes que están muy, muy graves. ¿Ya? Chévere. Sí, correcto. La contracción, a ver. La contracción del volumen hace que pierdas líquido. Y al perder líquido, aumenta el potasio. Así que tienes hipercalemia. Y en un exceso de volumen, en una hipervolemia tienes hipocalemia. ¿Ya? Pepaza, súper pepa. Ahora sí. Entonces, íbamos a hernias. Y es lo que les decía. Todas las técnicas que se hacen en hernias son basadas para técnicas de hernias directas. ¿Ya? Pero no hemos estudiado técnicas para hernias indirectas. Las indirectas se tratan de dos maneras. También se pueden tratar con malla o pueden tratarse sin malla. ¿Ya? Sin malla, lo sencillo es que vas a hacer una herniotomía. Vas a agarrar el conducto peritoneo vaginal, lo vas a cerrar, sacas la hernia y cierras el conducto. Pero con malla tienes algo que se llama una técnica de Gilbert, ¿ya? Que por si acaso te puede servir. Chévere. Ahora, hay técnicas que son posteriores. Dentro del manejo de las hernias, todas las técnicas tienen una curva de aprendizaje, ¿ya? Y tienes que ir siempre desde lo más simple.
Primero agarras tu McVeigh, luego al final haces tu Showlight, luego haces tu Liechtenstein, agarras, mejoras tu estopa. Y por último, te vas y ¿qué haces? Vas a hacer las de abordaje posterior, que están por detrás del perineo y todo se ve al revés. Y hay un triángulo que es el triángulo de la muerte o triángulo de Doom, que van a verlo más adelante. Y tienes que fijar la TEP y la TAP, ¿ya? En la TEP no atraviesas el peritoneo. Y en la TAP sí lo atraviesas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlo? TEP y TAP. ¿Cuál tiene dos P's? La que tiene dos P's es peritoneal, o sea, lo atraviesas, porque estás atravesando con dos P's. Y la que tiene una P es no peritoneal, o sea, no atraviesas el peritoneo. ¿Ya? Chévere, listo, bacán. Y ya está, acabamos. ¿Quieren hacer anestesio? Ya listo, vamos a hacer anestesio, ¿ya? Entonces cerramos nuestro mapita. Miren, ese es todo el mapa que hemos hecho de abdomen agudo. Literal, hemos metido todo abdomen agudo acá. Chévere, vamos a anestesio entonces. Creamos una nueva página. Le metemos nombre. Inicio. Anestesiología. Y anestesio, chicos, anestesio es una historia. Anestesio es contar por qué ocurren las cosas antes de una cirugía. Bueno, de las especiales que más me gustan, anestesio está como en el top 10. Sí, está en el top 10, ¿ah? Anestesio es muy chévere. Algún día me gustaría saber suficiente anestesio como para sentirme seguro de ciertas cosas. Pero es difícil. Así que comenzamos. Entonces, anestesio es prácticamente una historia, ¿ya? Es la historia de la evaluación preoperatoria. Vamos a borrar esto. Listo, y vamos a dibujar círculos. Listo. La historia del manejo operatorio. Y por último, la historia de las complicaciones que puede tener el paciente. Y anestesio es esto, es una secuencia entre todas las cosas que van a ocurrir entre tu paciente y su operación. ¿Ya? Listo, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una evaluación preoperatoria. Porque tienes que definir si tu paciente es candidato para que se opere y le vayan bien las cosas y no, ¿no? Chévere, preoperatorio. Luego tienes que agarrar y prepararlo en el operatorio. Y por último, tu paciente se puede complicar. ¿Ya? Entonces, acá tienes todo. En el preoperatorio, lo que les quiero preguntar, como la playlist que tengo ahorita. Sí, es chévere. Bacán. Entonces, en el preoperatorio tienes que hacer un examen físico, la historia clínica, que es lo más importante. Y dentro de lo más importante de hacer el examen físico, ¿qué es lo que tienes que evaluar? Tienes que evaluar la vía aérea, ¿no? Luego tienes que pedir tus laboratoriales y tienes que evaluar a tu paciente. Bueno, tu vía aérea y sacas el riesgo, ¿no? Chévere, sacas laboratoriales y luego sacas más riesgos. Y al final, al paciente lo vas a clasificar ¿en qué? Lo clasificas en un ASA, ¿no? Chévere. Y defines si la vía aérea va a ser fácil o va a ser difícil. ¿Y cuál va a ser el tipo de anestesia que vas a usar? Luego, en el operatorio tú puedes tener distintos tipos de anestesia. Puedes agarrar y puedes decir, oye, loco, mira, lo que yo quiero hacer con este paciente es una anestesia... Puedes decir anestesia general. Más chiquito vamos a hacerlo acá. Puedes decir, loco, mira, hay que hacer una anestesia general a este man, porque sí la va a aguantar. O quizás no tiene criterios para que tú le hagas una anestesia regional o loco regional. Listo. Y cada una de estas tiene distintos pasos. Por ejemplo, la anestesia general vas a agarrar y vas a pasarlo ¿por qué? Por una inducción. Luego vas a ir por un mantenimiento. Y por último vas a terminar ¿en qué? En el despertar, ¿no? Y en cambio en este el paciente va a estar despierto y va a seguir todo en la regional, ¿no? Y por acá se cola nuestra anestesia, que es la anestesia local, ¿no? Listo.
Luego de esto, imagina que ya lo sacaste todo y tu paciente se complicó. Y se puede complicar complicaciones propias de la anestesia, que van a ser las más, que son desde leves a moderadas, ¿no? Y severas. Las leves van a ser pues la cefalea post-fusión. Y las severas van a ser la hemorragia masiva. Imagina que tu paciente tiene una hemorragia masiva. O la hipertermia maligna. Listo. O sea, y esa es la historia de la anestesia. La anestesia solo sigue ese camino, en el que tú sacas a tu paciente y ya no haces nada más, ¿no? Chévere. Y acá lo tienes en urpita, ¿no? En urpa. Para evitar las complicaciones, monitorizarlo y darle su alta, ¿no? Chévere. Entonces, anestésicos inhalatorios, derivados del flúor. Listo, entonces tenemos la anestesia general. Y la anestesia general puede decir, a ver, podemos agarrar y usar anestésicos que van a ser de carácter endovenoso o van a ser inhalatorios. ¿Ya? Chévere. Dentro de los endovenosos tenemos principalmente, estos van a ser el propofol. Esto lo voy a mover acá un ratito. Luego voy a borrar esto de aquí. Tenemos, ¿qué más tenemos? La ketamina. Perdón. El propofol. El midazolam. La ketamina. Y falta uno. ¿Cuál es el otro que falta? El tiopental, ¿no? Listo. Y en inhalatorios tenemos sobre todo los que son derivados del flúor y los no derivados del flúor. Dentro de los dos derivados del flúor tenemos el óxido nitroso. Tenemos el alotano. Y luego tenemos a todos los hapis, que van a ser principalmente a la cabeza el sevoflurano, ¿no? El sevoflurano no es el sevoflurano del mal, ¿ya? El que es útil en pediatría es el sevoflurano. ¿Por qué? Porque no es pungente. Su sabor no va a hacer que el paciente tosa y no quiera hacer todo. Y el CAM del sevoflurano es del 2%. ¿Ya? Útil en niños. Chévere. Pero ahora hay que hablar acerca de qué es el CAM. ¿Qué rayos es el CAM, oye? Cuando tú hablas de anestésicos inhalatorios, tienes que agarrar y hacer toda tu barrera alveolo capilar. ¿Ya? Chévere. Entonces vas a agarrar y vas a hacer, tu paciente va a inhalar esto. Cuando inhale, tu paciente va a tener un coeficiente de aire-sangre o coeficiente de partición. ¿Qué quiere decir? Que este coeficiente va a ser, cuando tú tengas toda la presión adecuada, ¿cuánto del anestésico pasa? ¿Cuál es la solubilidad del anestésico? Y usualmente el anestésico que tiene mejor coeficiente, que tiene a más alto, pasa tranquilo. Y luego tienes otro coeficiente, que va a ser el que tiene que entrar al sistema nervioso central, ¿no? Chévere, ya tienes dos coeficientes. Pero ahora, nosotros trabajamos siempre con 50%, ¿no? Chévere. El CAM es la concentración alveolar mínima, en la cual al 50% de los pacientes que con ese CAM se les administra, se les puede hacer un corte con el bisturí a nivel abdominal. O sea, el 50% de pacientes que se duerme y que no siente dolor, ¿ya? Eso es el CAM. Y mientras más bajo sea el CAM, mejor, ¿ya? Por eso el sevoflurano es bueno. Ahora, el problema con el óxido nitroso es que su CAM está por el 100%, si no me equivoco. O sea, su CAM es súper alto. Y del alotano está también más o menos bien, ¿no? Chévere. Ahora, bacán. Listo. ¿Cuál era conocido como gas de la risa? ¿Y cuál de estos tres te puede producir hepatotoxicidad? Listo. Y ahora, mientras tú eres anestesia, tienes que ver a los cirujanos hacer todas sus cosas. Pero mientras los estás viendo, tienes que agarrar y decir, oye, man, estás inflando bien el abdomen, estás haciendo todo. Listo. Entonces tienes todo esto de aquí y ya está, ¿no? Chévere. Entonces tienes el abdomen. Y eso que con CO2, ¿no? ¿Y a qué PIA recomendada? Menor de 15 milímetros de mercurio. Usualmente trabajan con 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? Chévere. Bacán. Está contraindicada, está totalmente contraindicada. Chicos, el que produce hepatotoxicidad es el alotano, ¿ya? Entre los 3 días a 3 semanas posteriores del evento anestésico. La cirugía laparoscópica está contraindicada en inestabilidad hemodinámica, más o menos peritonitis, ¿ya? Y la complicación más frecuente de la cirugía laparoscópica no es la ISO. La complicación más frecuente es producida ¿por qué? Porque nosotros estamos metiendo CO2. Así que, si como metemos CO2, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a agarrar y vamos a producir un enfisema subcutáneo. Y ahora, díganme dos causas que aumenten el ETCO2. Una es el enfisema subcutáneo, falta la otra. ¿Cuál es la otra que aumenta el ETCO2? Es hipertermia maligna, ¿no? El ETCO2 se aumenta por hipertermia maligna. Aparte de eso,
entre los días previos a la cirugía nosotros tenemos que agarrar y manejar los medicamentos de nuestros pacientes. Y es como que, pucha, ¿qué voy a hacer ahora con mis pacientes? Hasta de clase también puede ser. ¿Ya? Así que tengo que agarrar y tengo que decir, ya. Entonces vamos a hacer un calendario. Y yo le tengo que decir a mi pacientito, tienes que dejar de tomar ciertas cosas en cierto momento. Y él decir, pero doctor, ¿por qué? Porque sí, tienes que dejar de tomarlas. Y le vas a decir, no, mentira, nunca le digas eso. Entonces, vas a agarrar y decir, ya. Mira, 30 días antes de la cirugía, si eres mujer, no tomes qué. No vas a tomar ni aco y no vas a fumar tampoco. ¿Ya? Y él decir, ya está bien, doctor, está bien, está bien, está bien. La warfarina la vas a descontinuar 5 días antes. Así que vas a tener ahora la semana de la cirugía. Entonces, 5 días antes vas a descontinuar la warfarina. 7 días antes vas a descontinuar la aspirina. ¿Listo? O algún nuevo. Chévere. Luego, 2 días antes vas a descontinuar la metformina. ¿Listo? Y la warfarina, no, como el paciente requiere esto, anticoagulación, ¿qué vas a hacer en este caso? Le vas a agarrar heparina de bajo peso molecular y se la vas a dejar hasta 24 horas previas a la cirugía, donde la cierras. ¿Bacán? Ahora, imagina que tú estás manejando tu vida diaria todo feliz y estás como que, sí, yo puedo hacer mi vida diaria. Pero resulta que estás ante una vida aérea difícil. Es un paciente obeso, tiene un Malampati 4, tiene un Cormac 4, tiene el 332, no es 332, sino es 221. Y estás así malazo. ¿Ya? Entonces, el acceso quirúrgico de emergencia de vía aérea por encima de cricoides, ¿cómo se llama? La cricotirotomía. Y se hace en la membrana cricotiroidea. ¿Ya? Chévere. Y es el manejo de elección. Pero antes de eso, o sea, mira, imagina que estás en emergencia. Fracasó tu vía. De frente que el manejo de emergencia es la cricotiroidotomía. Cricotiroidotomía. ¿Ya? Chévere. Cricotirotomía. Perdón, tirotomía. Listo. Pero si estás en sala y tú no lo puedes intubar y tu paciente está mal, lo siguiente que debes buscar es una mascarilla laringia. Y si la mascarilla laringia no funciona, recién haces una cricotomía. Cricotirotomía. ¿Ya? Chévere. Entonces, ese es el paso. En emergencia es la elección. ¿Por qué? Porque usualmente pasa eso, ¿no? Chévere. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la cricotirotomía? La complicación que pueden presentar estos pacientes. ¿Lesión de qué? Lesión de la glotis, ¿no? Muy bien. Chévere. Ahora, ¿recuerdan que hablamos del ASA? Listo. Entonces, el ASA puede ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y quién es ASA 6? Ahorita me van a decir ustedes quién es ASA 6. No, Marinieves. Estenosis es la complicación crónica de la traqueotomía. ¿Ya? Y la complicación de la traqueotomía es estenosis anterior o posterior. ¿Dónde se presenta? La 1 es un paciente que está ok, eres tú. La 2 es una gestante o es un paciente con patología crónica controlada. La 3 es un paciente con patología crónica no controlada. La 4 es un paciente que tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida. Y la 5, ¿qué es? Es un paciente que va a morirse sí o sí en menos de 24 horas. Y la 6, que es lo que les dije, era lo que ustedes dicen, que es un paciente que es donante, ¿no? Fujimoristas. Correcto, fumador también es grado 2, ¿no? Entonces, angina inestable es grado 3. Y cardiopatía isquémica es ASA 4. ¿Ya? Chévere. Ahora sí. Ya entraste a la sala, ya preparaste, ya le pusiste tu CO2, estás monitoreando a tu paciente y ahora tú tienes que tener las derivadas acá. Tú estás viendo tu máquina de EKG. Tienes dos derivadas. Tienes AD2 y tienes AB5. Chévere. D2, ¿para qué te sirve? Para medir qué? Para evaluar arritmias. Y B2 te sirve para evaluar isquemias. Listo. Entonces ya tienes, mira, estamos generando toda la historia de cómo tienes a tu paciente en anestesio, ¿no? Chévere. ¿Cuál es el momento con más reinfartos en el perioperatorio? Usualmente ocurren en las primeras 48-72 horas o en los primeros 3 meses, ¿ya? Perdón, un mes. Chévere. Dosis máxima de lidocaína. Aarón, las derivadas que me has dicho para infarto, ¿de qué cara sirven? Dosis máxima de lidocaína. Ahora sí, vamos a anestésicos locales, que es algo que a mí me encanta porque son súper chéveres. Listo. Entonces vamos a anestésicos locales. Lo primero que tenemos que hacer es el mecanismo de acción, ¿ya? El mecanismo de acción de los anestésicos locales es que bloquean los canales de sodio.
¿Dónde? En el interior. ¿Y cómo pasan aquí? Pasan no ionizados y luego se ionizan para unirse al canal de sodio. Canal de sodio. Uy, vamos a borrar esto. Listo. Los bloquean. Bacán. Y ahora, estos pueden dividirse en dos partes. Pueden ser amidas, que mejor los pongo para este lado. O pueden ser ésteres. Listo. Entonces, tienes amidas y tienes ésteres. Los ésteres, como tienen una éster, se metabolizan por la colinesterasa plasmática, o sea, se metabolizan en el plasma. Y como el metabolismo va a ser en el plasma, te producen más alergias, ¿no? En cambio, las amidas se metabolizan ¿dónde? En nuestro amigo el hígado. Y te producen, bueno, no mucha toxicidad, así que son ok. Chévere. Entonces, las dos amidas más importantes que hay que conocer son la lidocaína y la bupivacaína. ¿Ya? Chévere. La lidocaína y la bupivacaína tienen una dosis máxima. Yo te voy a poner acá, ¿ya? Tienes 4 y 7 y tienes 2 y 2.5. Bacán. La dosis máxima de lidocaína sin epinefrina es 4 miligramos por kilogramo de peso. Y la con epinefrina es 7 miligramos. Igual es esta, sin epinefrina y con epinefrina. ¿Pero por qué? Porque la epinefrina lo que hace es que produce vasoconstricción y evita esa toxicidad que se puede presentar, evitando que el anestésico salga a la circulación sistémica. Así que la epinefrina en estos casos es buena, pero no se da en qué tipo de circulaciones, en circulaciones terminales, como dedos, piecitos y nariz u orejas, ¿no? Chévere. Bacán. Ahora vamos. La lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína te da más neurotoxicidad y la bupivacaína es característico que te dé cardiotoxicidad, ¿no? Muy bien. Bacán. Ahora sí, tenemos... pero sigamos acá. Si tienes la toxicidad por cualquiera de las dos, lo primero que vas a tener es un pródromo, ¿no? El paciente va a tener tinnitus, va a sentir sabor metálico en la boca y todo lo demás. Luego va a tener una clínica de estabilidad y por último va a presentar la cardiotoxicidad o la neurotoxicidad que va a tener, ¿no? Chévere. Listo, entonces miren, eso es todo el mega resumen. Ahora sí. Prilocaína es... ¿Amigo o éster? Prilocaína. Me responden ahorita. Prilocaína es un éster, ¿no? Chévere. Tetracaína es una amida. Clorprocaína y procaína son ésteres. Y cocaína es un éster. Chévere. Y ya está. Ah, ya, me falta esto. Entonces tenemos hipnóticos endovenosos. El objetivo de la anestesia general se saca con la mnemotecnia Hazard. ¿Se acuerdan que hay un Hazard que era futbolista? Ya, chévere. Yo lo recuerdo porque es Hazard ese patita, ¿no? Bacán. Listo. Entonces tienes que ser hipnóticos. Tienes que producirte analgesia. Tiene que producirte sedación. Tiene que producirte amnesia anterógrada y relajación neuromuscular. Si te das cuenta, te requieres... A ver, la relajación neuromuscular y todos estos los requieres durante toda la anestesia. Así que para eso vas a tener que usar... Eden. Vini. ¿Qué pasó? ¿Por qué están sad? No entiendo. Ya listo. Entonces tienes todo esto. Bacán. Los hipnóticos van a ser propofol, midazolam, ketamina y tiopental, ¿ya? Chévere. Ahora, un ASA3 es un... Ya les dije que era un ASA3. Un ASA3 es un paciente que tiene una patología grave no controlada. Y el ASA4 es una enfermedad severa que va a tener riesgo de muerte, ¿no? Chévere. Chau RM de la Champions. Ya listo, sigamos. La pérdida de conciencia de los hipnóticos endovenosos es en la mayoría de ¿cuánto? Es en la mayoría de menos 60 segundos, ¿ya? Chévere. Ahora sí, vamos para acá. Ahora, dentro de los relajantes musculares, ustedes tienen dos relajantes neuromusculares. ¿Cuáles son los dos relajantes neuromusculares que pueden usar? En realidad el midazolam también es. El primero va a ser la succinilcolina, ¿no? Y el segundo son los relajantes neuromusculares no despolarizantes. ¿Cuál de los dos te da fasciculaciones? La succinilcolina, ¿no? Chévere. ¿Cuál de los dos te da hipertermia maligna? La succinilcolina. Y los no desparalizantes pueden ser el rocuronio, el becuronio o el pancuronio. Digo, lo separo porque el pancuronio es de acción larga y estos dos son de acción corta. Chévere. Listo. Entonces la reversión de la succinilcolina va a ser ¿con qué? Vas a darle a este paciente
un inhibidor, neostigmina y atropina. ¿Ya? Pero en la inhibición de los relajantes no neuromusculares no despolarizantes, tú no puedes darles nada, a menos que sea rocuronio. Y en rocuronio tú les das Sugamadex. ¿Ya? ¿Cuál es el que usan cuál es el que usan sobre todo acá en las cirugías que he visto yo hasta el momento? Usan succinilcolina. A veces he visto un doctor que usaba rocuronio, cosa que me pareció muy chévere. Chévere. Atropina. Neostigmina más atropina. Ok. Listo. Ahora. Listo. Vamos acá. Imagina que tu paciente tienes que prepararlo, pero aparte de eso, tu paciente no ha llegado por la vía normal, ha llegado por una cirugía de emergencia. ¿Ya? Listo. Entonces tu paciente tiene cirrosis hepática. Tiene un INR mayor a 3.5, está anticoagulado. ¿Qué le vas a ofrecer a este paciente? ¿Tienes que ofrecerle plasma fresco congelado o crioprecipitado? ¿Qué le vas a ofrecer a este paciente? ¿Cuál de los dos? Plasma fresco congelado, ¿no? Porque tiene todos los factores de coagulación y algunas proteínas, que son la C y la S, ¿no? Pero ahora, ¿qué tipo de plasma fresco qué grupo le vas a dar? ¿Y qué RH le darías? Esa es la pregunta que les dejo, porque ustedes son Villa y tienen más level. Tienen que tener más level. ¿Cuál es el grupo y el RH que le dan a ese paciente? No, no le dan O negativo. ¿En quién es? ¿En transfusión de qué? O negativo de transfusión de quién es. Estás dándole plasma fresco congelado, chicos. Es plasma fresco congelado, no es paquete de globular. Ya, si ustedes le dan plasma fresco congelado, el que le van a dar, el grupo va a ser AB y es RH positivo. Ustedes tienen razón, si ustedes le fueran a pasar un paquete globular, tienen que darle O negativo. ¿Ya? El plasma fresco congelado de elección va a ser AB positivo. ¿Ya? Y el crioprecipitado, ¿qué tiene el crioprecipitado? ¿Qué factores tiene? No, el crioprecipitado solo tiene factores 8 y factor 13. Y tiene fibrinógeno. Y tiene factor de von Willebrand. ¿Ya? Von Willebrand. Por lo tanto, lo mejor que hace hacer en un cirrótico es que menos de 6 horas corre y tú le das todo. ¿Ya? Chévere. Ay, no, ¿qué pasó? Listo. Seguimos. Ahora sí. Tienes tu paciente que hizo hipertermia maligna. Listo. Te hizo hipertermia maligna porque el anestesio le dio succinilcolina y le dio alotano. Y tu paciente está como que, contracción, 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 me muero, contracción. ¿Qué tratamiento le vas a iniciar para esta hipotermia maligna? Nandroleno, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Vas a hacer una anestesia regional, que es usualmente epidural o raquidia. Ahora, ¿cuáles son las... A ver, que el paciente tenga deformidades en la columna, como artrosis, ¿contraindica la anestesia, sí o no? No, no la contraindican, ¿no? Muy bien. Pero ahora, la complicación más frecuente de la cricotirotomía, si les dije, ¿cuál era? Era la lesión de la glotis. Tienes un paciente con vía aérea, difícil, que requiere dispositivo de rescate, pero estás en sala. Si estás en sala, ponle mascarilla de laringia, ¿ya? Y luego, si falla, le haces una cricotirotomía. Muy bien. Dos medicamentos relacionados con hipertermia maligna eran, correcto, succinilcolina y alotano, ¿no? Ahora, relajantes neuromusculares no despolarizantes, que son de acción corta, eran rocuronio y becuronio, pero de larga es el pancuronio, ¿no? Chévere. Bacán. Listo, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las fases de la anestesia general? Ya les dije, eran la inducción, el mantenimiento y el despertar, ¿no? Y hay mayor cantidad de complicaciones. ¿Con qué? Con la inducción
y el despertar. ¿Por qué? Porque, miren, a mí mi doctor, que me enseñó anestesia, que era un recapo, es el doctor Barriga de Tacna. Es un recio, por Dios. Me dijo de que usualmente, ¿cuándo hay más complicaciones? Cuando el avión despega o cuando el avión aterriza. Y la mayor cantidad de complicaciones, y por lo tanto hay más checklist, es cuando el avión despega y cuando cae, ¿no? ¿Bacán? Listo. Ahora, vamos acá. Vamos a Malampati. Y vamos a caer acá. Tenemos que evaluar nuestra vía aérea. Nuestra vía aérea va a ser evaluada por la regla de los 3-3-8, ¿no? 3-3-2, ¿no? Entonces 3 de distancia acá, 3 de distancia, 3 de 2 acá y 2 de 2 acá. ¿Bacán? Listo, la tiro mentoniana y todo lo demás. Floro. Listo, 3, 3, 2. Listo. Pero ahora lo más importante que quiero que se vean es el Malampati. En Malampati, ustedes tienen que agarrar y evaluar 4 cosas. Van a abrir la boquita. La boca se abre sentado, ¿ya? No le vas a decir al paciente echado ni nada. Malampati se hace sentado, con calma. Vas a ver la lengua, vas a ver la glotis, vas a ver, perdón, el paladar blando, vas a ver las fauces y vas a ver las amígdalas. Listo. Entonces, Malampati se caracteriza porque evalúas 4 cosas. Evalúas el paladar, evalúas la úvula, evalúas las fauces y evalúas las amígdalas. En Malampati 1 vas a ver todas, incluidas las amígdalas. En Malampati 2 solo ves hasta las fauces. En Malampati 3 solo ves una parte del paladar. Y en Malampati 4 solo ves, en realidad solo ves, bueno, perdón, acá me equivoqué. En Malampati 4, paladar, casi me equivoco. En Malampati 3 solo ves la úvula, pero una parte. Y en Malampati 4 solo ves el paladar, ¿qué? El paladar duro, ni siquiera ves el blando, ¿ya? Entonces así, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Chévere. Entonces tienes que buscar 4 cosas. ¿Ves? Las amígdalas palatinas, las fauces, la úvula y el paladar. ¿Ya? La úvula es lo que se pierde. Y así vayan. Mira, primero en todo veo las amígdalas. Chévere. En el 2 solo veo hasta las fauces. Bacán. En el 3 veo la úvula, pero solo veo la base de la úvula. Y en el 4 solo veo el paladar duro. Y es lo mismo con Cormac. Cuando tú haces esto se hace antes. ¿Ya? Chévere. Y otros factores que son así es que el paciente sea chiquito, que el cuello sea corto, que el paciente tenga obesidad, que tenga alguna malformación mandibular y qué sé yo. ¿Ya? Chévere. ¿Bacán? Y ahora tienes Cormac. En Cormac tú vas a ver 3 cosas, ¿no? Vas a ver 2 en realidad, ¿no? Las cuerdas vocales y vas a ver la glotis. Chévere. O el de epiglottis, ¿no? ¿Bacán? Listo. En Cormac 1 vas a ver todo. Veo todo. En Cormac 2 lo que voy a ver solo va a ser la mitad de las cuerdas vocales. En Cormac 3 voy a ver la glotis y en Cormac 4 absolutamente veo solo la glotis. Ya, chévere. Ajá. Listo. Ahora, cuando ustedes están en el internado, lo que tienen que pedir es laboratoriales. ¿Ya? Van a pedir bioquímica, van a pedir hemogramas y van a pedir, bueno, van a pedir hemograma completo. Van a pedir bioquímica y van a pedir un perfil de coagulación. Pero ahora, la clave de esto es que cuando pides radiografía de tórax y cuando pides un EKG. Dependiendo del, bueno, dependiendo del hospital en el que estén, el EKG usualmente se pide por encima de 45 años. Y la radiografía de tórax se pide por encima de 65 años o 60 años, ¿no? Chévere. Y el EKG se pide por encima de 40 años. La palta es esta, que si el paciente tiene una patología cardiovascular, pide el EKG. Ajá. Y si tiene alguna patología pulmonar, le pides radiografía. Pero dentro del riesgo neumológico que se llama riesgo de Castorena, también tienes que pedirle ¿qué? Una espirometría si tiene asma o alguna otra patología concomitante. ¿Ya? Chévere. Ahora sí, ésteres y amidas. ¿Cuáles eran las producciones más alergia? Los ésteres, ¿no? Y ya les hablamos de eso. Ahora sí, vamos a la traqueostomía. La traqueostomía se hace cuando tu paciente va a tener un problema, sobre todo, va a ser intubado a largo plazo. ¿Ya? Y la traqueostomía es un abordaje que... Aquí es donde quiero preguntarles. ¿Sobre qué anillos les han dicho que se hace la traqueostomía? Porque yo cuando di el examen yo me fui sabiendo que era 2 y 3. Pero sé que les llegan a decir 3 y 4. Así que tengo dudas, dependiendo de la literatura que usen. Como siempre les digo en preguntas en los que yo genero, tengo dudas, ustedes vayan con lo que su corazón les dice. ¿Ya? Chévere. La tardía es la estenosis traqueal, posterior, ¿no? Y la temprana es la hemorragia. Muy bien, Yararon. La anafilaxia es más frecuente por... Ah, ya. Entonces, la anafilaxia es otra complicación que pueden presentar los pacientes con anestésicos locales. Chévere. ¿Ven? Por eso les decía. Listo. La anafilaxia es más frecuente, ¿por qué? ¿Por relajantes neuromusculares o por anestésicos locales tipo éster? Es más frecuente, ¿por qué? Por relajantes neuromusculares, ¿ya? Es mucho más frecuente por eso.
Chévere. La prilocaína, como les dije, era una amida local tipo... ¿Qué? Tipo amida, perdón. ¿Ya? Yo me he equivocado hace rato, entonces. Bacán. Listo. Bacán. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces con los antidiabéticos orales? Correcto. Todos los cortas el día de la cirugía, excepto la metformina, que son 2 días antes. Y cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a cuánto, tú tendrías que agarrar y cortar la metformina. Menor a, menor a, menor a, menor a 30, ¿no? Muy bien, chévere. Ahora sí, los anestésicos locales tenían 3 fases. Quedamos, ¿no? Que era la primera en los pródromos, luego está la fase de excitación y luego está la fase de depresión, que se presenta como distintas cositas. Chévere. Ahora, el midazolam tiene efectos en anestesia. El midazolam tiene efectos de anestésico, bueno, en realidad como hipnótico y como relajante neuromuscular. Es por eso que en COVID... Menos de 30, ¿qué? Correcto, sí, menos de 30. Correcto. Por eso en COVID algunos solo hacen un protocolo de intubación con midazolam. Y en los anestesios se paltean porque hacen un montón de memes hablando de que no puedes intubar solo con midazolam, usa succinilcolina o algún relajante neuromuscular porque vas a hacer sufrir toda esa laringe. Chévere, listo. Ahora sí, vamos. Ahora ya, vamos. ¿Cuáles son las capas que atraviesas en una punción lumbar? En una punción lumbar la primera capa que atraviesas es la piel. La segunda es el tejido celular subcutáneo. Luego ya llegaste al área de ligamentos. El ligamento que atraviesas es el supraespinoso, que va a estar así. Luego vas a trazar el ligamento interespinoso. Y por último, atraviesas el ligamento amarillo. Ligamento interespinoso y ligamento amarillo. Y para llegar al espacio raquídeo, atraviesas la dura madre. Y ya estás ahí dentro. Y llegaste. ¡Woo! Chévere. Bacán. Ahora, los anestésicos locales tipo éster son 4, ¿ya? La prilocaína, yo acá me metí un fail, es una amida, ¿ya? ¿Qué fail me he metido, por Dios? Listo. Entonces tienes 4. Tienes la cocaína, la tetracaína, la corprocaína y la procaína. Y la procaína, ¿ya? La prilocaína es una amida, ¿ya? Chévere. ¿Cómo es un anestésico ideal? Ah, ya. Es cuando el CAM es bajo y el coeficiente de partición también es bajo, ¿ya? Chévere. Ahora sí. Vamos acá. ¿Qué hemoderivado de todos los que les dije tenía factor de von Willebrand, factor 8 y 13, fibrinógeno y fibronectina? ¿Cuál era? Correcto, el crío precipitado, ¿no? El plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación, chicos, ¿ya? El crío precipitado, sobre todo, tiene factor de von Willebrand y factor 8, así que por lo tanto puede darse en la hemofilia tipo A. ¿Bacán? Listo, ahora sí, vamos. Aparte de eso, tenemos que generar analgesia. Y hay una analgesia que tiene que darse en el postoperatorio. Para eso podemos usar los opiáceos. Y entre los opiáceos lo que podemos usar es el fentanilo y el remifentanilo. El remifentanilo, bueno, el fentanilo y el remifentanilo. El fentanilo es más liposoluble y el fentanilo dura más que el remifentanilo. El fentanilo usualmente dura 60 minutos, ¿ya? Y el que es útil en anestesia postoperatoria es el fentanilo, ¿ya? Entonces, fentanilo más liposoluble, más duración y útil en analgesia postoperatoria. El remifentanilo en teoría no, ¿ya? Ahora sí. La cefalea punción postdural es una de las complicaciones más frecuentes de la anestesia. Complicaciones más frecuentes. Junto con la hipotensión. Hipotensión. Listo. Chévere. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Usualmente se presenta en las primeras 24 horas y se presenta en el 70% de los pacientes. ¿Cómo vas a mejorarla? Le dices al paciente que se ponga en decúbito supino y lo hidratas. Y debería pasar, ¿ya? O lo que haces es interconsulta anestesio, ¿no? Y les dices, ¿tienes cefalea postpuncional? Ya. ¿Cuál es el gas hilarante que puede dar efecto de segundo gas? Potencia el primer gas inhalado. Para eso tenemos al óxido nitroso, ¿ya? El óxido nitroso es el gas que da una potencia al primer gas. Chévere. ¿Cuáles son los planes anestésicos de Goodell? Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Los planes anestésicos son 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Acá lo que hay que tener claro es en el primero hay analgesia, en el segundo hay excitación, en el tercero, ¿qué vas a tener? Vas a tener ya la verdadera anestesia, la anestesia quirúrgica. Y en el cuarto vas a tener depresión vulvar o coma, ¿no? Listo. Anestesia local, ¿ya? ¿Cuál es el orden de bloqueo de fibras? Y aquí es lo que tenemos que hablar de todo esto. Listo. Entonces tenemos fibras. Tenemos las fibras A, las fibras B y las fibras C. Las fibras C van a ser no mielínicas, las fibras B van a ser mielínicas moderadas y las fibras A van a ser mielínicas
Súper milímetras. Vas a tener alfa, vas a tener beta, vas a tener gamma y vas a tener delta. Porque no sé cómo se escribe delta, soy una vergüenza. Las de delta van a ser las que van a transmitir el dolor parietal, ¿no? Las gamma, ¿dónde están? Están en el uso muscular. Las alfa, ¿dónde estaban? Son las motrices, ¿no? Chévere. Bacán. Las beta, y bueno, y estas beta están en otro lado. Las B, ¿dónde van a estar? Las fibras B van a estar sobre todo ¿en qué? Los espero. Ese plano recomendable. En el plano 3. Chévere. Entonces, las fibras C van a ser las que van a dar el dolor visceral, ¿no? Chévere. Y las fibras B te van a manejar todo lo que es el sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Bacán. Entonces, tu bloqueo va a ser así. Primero bloqueas las fibras B, luego bloqueas las fibras A delta, luego bloqueas las fibras A beta, que son las de la propiocepción, y las fibras A alfa son las fibras motoras que se bloquean al final. Este es el orden del bloqueo, ¿ya? Pero entonces, primero las fibras B, que son el bloqueo simpático. Por lo tanto, el paciente va a tener vasodilatación, porque recuerda, la única inervación que tienen los vasos periféricos, o sea, en realidad las arteriolas, es simpática. Ya no tienen inervación per se. Y su única forma de vasodilatarse es que tú inhibas al simpático o que produzcas óxido nítrico. Luego se bloquean las fibras alfa-delta. Luego las alfa-B, las A-beta. ¿Ya? Y por último, las A-alfa, que son las motrices. Chévere. El anestésico endovenoso, y ahora tenemos que ir acá. Ahora, los anestésicos endovenosos que yo quiero que recuerden son estos. El propofol, lo que va a generar, ¿qué va a hacer? A ver, el tiopental produce ¿qué? Broncodilatación, broncoconstricción, ¿ya? La ketamina produce hipertensión arterial, eleva la presión intracraneal y produce broncodilatación, ¿ya? El propofol, a diferencia de estos, reduce la presión arterial y reduce la presión intracraneal. Y el tiopental aumenta el flujo sanguíneo cerebral y además disminuye el metabolismo cerebral. Chévere. Miren, si hay algo que tienen que aprender anestésicos es esto de acá. Porque eso es lo que ha venido en el de salud del año pasado. ¿Ya? Listo. Entonces, la complicación crónica del alotano es la hepatitis por alotano. Y la aguda va a ser la hipertermia maligna. Listo. ¿Qué es la regla del 2-4-6? Miren, entonces tú eres un interno feliz y tranquilo. Y te van a decir, ayuno de 12 horas. Y tú ya está bien. Pero la teoría dice que tienes 2, 4, 6 y 8.